que es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, además de un hombre que proviene de las filas del sindicalismo argentino. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué decís? Buen día. Walter, A ver, ahí lo tenemos Equipo medio, y lo un tenemos medio. saludo, un saludo, un saludo fraternal para todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, igualmente para allí, para la gente del Ministerio de Trabajo. Recién Andrés hacía un diagnóstico, por supuesto, proyectado a nivel nacional, pero que la provincia de Buenos Aires, claramente como epicentro de muchas de esas actividades laborales, también se ha visto afectada por esta situación. No, mirá, sin ninguna duda estaba escuchando atentamente el informe y la verdad que las políticas del presidente Milei, ¿no? Un presidente que no habla de trabajo, no habla de producción y mucho menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando nosotros, toda la industria en términos generales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se concentra más del 50% de la pequeña, la mediana, las cooperativas, las multinacionales. Y esto que decía Axel cuando era diputado de la Nación, y yo lo tuve el gusto de acompañar, el industricidio, ¿no? Es un industricidio en proceso que va avanzando mucho más fuerte que en los 90 y esto perjudica, ¿no? Perjudica a la provincia de Buenos Aires, que su característica principal es una provincia de producción y trabajo. Obviamente que a este informe yo quería acotar que este informe se contrarresta con la movilización contundente ayer de la Confederación General de Trabajo, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, donde a esta realidad nefasta que nos lleva el gobierno nacional, los trabajadores y las trabajadoras marchan, se unen, consolidan una estrategia de unidad y de contrarrestar esto que muchas veces lo hemos vivido, lo hemos sufrido y obviamente que lo hemos superado. Bueno, ahora estamos en esa etapa, ¿no? En la etapa de unidad y para nosotros hoy es un día de lucha, ¿no? Y ayer un poco lo que se reafirmó fue eso, ¿no? Teniendo en cuenta el homenaje a Francisco, ¿no? En esto de que no hay trabajadores libres sin organizaciones sindicales, ¿no? Ujú. Ahora, cuando uno lo cruza esto con los datos que el gobierno difunde a nivel nacional y plantea no solo en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo, sino más que nada y específicamente en cuanto al valor de los salarios, ¿no? A mí me llamó la atención eso. El otro día te veía vos, Andrés, haciendo una explicación sobre el tema, esto de cómo lograron cuantificar que el salario le ganó a la inflación y cuánto tiene que ver esto hoy con la realidad de la mayor parte de los trabajadores en términos de el poder adquisitivo que el salario tiene en la sociedad argentina. Sí, a ver, a mí me gustaría, si me permitís, acompañar ¿Cómo no? el análisis, ¿no? De la estadística al contexto de la realidad. A Sí, ver, sí. nosotros esta semana tenemos a FATE, donde plantea cerrar la compañía ahí en San Fernando, 400 trabajadores, porque están importando ruedas de camión y ruedas de tractor, y no puede competir. Después tenemos Cerro Negro, ahí en Olavarría, que ayer hubo un principio de acuerdo, donde cierran una línea de producción. A ver, después tenemos Bordillo ahí en Avellaneda, donde autopide su propia quiebra. A ver, en términos noventistas yo diría que a esta estadística yo le agregaría una cuestión generacional mía que la conozco, que es estamos en el año 98, ¿no? En donde empresas, esta cuestión de las horas extras, que bien decía el informe, esta cuestión de la no inserción de trabajadores y trabajadoras en los puestos de trabajo, la verdad que eso está muy acotado y nosotros estamos entrando en una etapa de procedimientos de crisis, en convocatoria de concurso de acreedores, cesación de pago y despidos. O sea, esta es la etapa donde comenzamos este proceso nefasto, ¿no? Donde la mayor flexibilización laboral es cuando
el pueblo trabajador se queda sin trabajo. Bueno, estamos lamentablemente entrando en este proceso, ¿no? Este es la realidad que a mí por sobremanera me interesa discutir, debatir. ¿Sabes que se nos Sí. pincha un poquito la comunicación, Walter? A ver si podemos corregir. Espera, lo hacemos de vuelta. Vamos a tratar de restablecerla porque aparentemente es como que se nos venía cayendo. Estaba hablando sobre esa cuestión estadística que a veces confronta con la realidad. Sí, y los casos que empiezan a aparecer por todos lados, fíjate, incluso en un momento en donde el gobierno acaba de recibir cash 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, más 2.000 millones de otros organismos multilaterales. Es decir, en un momento en el que el gobierno le entra un fangote de guita para mantener el dólar planchado y todo, hay algo que es mucho más sistémico del modelo, ¿entendés? Porque te acaba de mencionar las fábricas que, bueno, ahora van a dejar de producir en el país y que a lo sumo mantendrán alguna oficina comercial, pero hay algo muy sistémico de lo que genera... Y justamente lo que genera laburo en la provincia de Buenos Aires. No sé si lo tenemos. Ahí está, Walter, a ver. Sí, estoy, Mauro, estoy. Perfecto, ahora sos Pavarotti. Perfecto. Bueno, completame el análisis que estaba justo Andrés completando también con alguna reflexión sobre lo estadístico y la realidad, ¿no? No, es que la realidad es esto, ¿no? Entramos en un proceso donde las empresas recurren a los juzgados comerciales y las etapas de adelantamiento de vacaciones, las etapas de suspensiones, las etapas de cambio de achique de turno, de quite de horas extras, culminaron. Y entramos en un proceso en términos de los 90, año 98, donde comienzan los despidos. Claro. Y esto, por lo menos, lo que nosotros en esta semana, haciendo un relevamiento de la semana, y podemos decir que hay procesos de fábrica que están cerrando y procesos de despidos muy importantes, ¿no? Y esto obviamente que afecta al corazón productivo de la República, que es la provincia de Buenos Aires. Walter, Sin duda que es así. Walter, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tenés un número del relevamiento ese que comentabas de esta semana? ¿Tenés datos? Mirá, a ver, no lo tengo registrado, pero Sí. te puedo decir que en esta semana casos que nosotros hemos tomado, estamos hablando en el orden de 400 despidos. 400 despidos, solamente en una semana. Y estamos hablando ahí, todo eso es sector privado registrado. Sí, y con la espada de Damocles de una empresa como FATE, que pretende cerrar sus puertas, ¿no? Claro. ¿Y ahí Estamos cómo es la hablando negociación que tienen ustedes, no? Por ejemplo, porque las herramientas que puede tener un Ministerio de Trabajo a nivel provincial no son las mismas que puede tener un Ministerio de Trabajo, o en este caso Secretaría a nivel nacional, ¿no? No son las mismas, pero sin ánimo de ser soberbios, son las que nosotros nos toca una realidad en la cual nosotros la tenemos que atender. Claro. A ver, hay una centralidad de criterio en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Obviamente que avalado por nuestro gobernador Axel Kicillof, que nosotros nos remitimos al artículo 39 de la Constitución bonaerense. Y ese artículo garantiza los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Desde ahí nosotros intervenimos y desde ahí incluso hemos homologado cuestiones de índole nacional, donde no ha querido o no ha podido el gobierno nacional, obviamente que no ha querido, y nosotros nos hacemos cargo de esta situación. ¿Por qué? Porque hay una decisión política del gobernador Axel Kicillof de reivindicar el voto popular. Y el voto popular, las 3 veces que concurrió en las urnas el año pasado, en la provincia de Buenos Aires, fue a favor de la producción, del trabajo, de los derechos de los trabajadores, de la salud pública, de la educación pública, y nosotros obviamente que honramos la voluntad popular. Ahora, Walter, hay algo, muchos economistas o especialistas en temas laborales plantean de que esta crisis puede ser distinta en el plano laboral desde el punto de vista de que quizás no crezca tanto el desempleo por las distintas variables de precarización que hay. Porque hoy, por ejemplo, no sé, la persona por ahí que fue despedida en algún área urbana importante o en alguna ciudad importante, puede agarrar el telefonito y ponerse a repartir con una bicicleta o ponerse a manejar con un auto y demás. Entonces, algunos lo que plantean va a ser una crisis más de precarización que de suba del desempleo. ¿Ustedes qué están viendo con respecto a eso?
Mirá, yo lo que te podría decir que en términos generacionales, una cuestión sociológica, bueno, la cabeza de Mauro y la mía, en términos generacionales, Sí. es trabajo, ecuación, dinero. Ujú. Y la cabeza de muchos pibes y pibas que se están formando en el proceso laboral es trabajo, ecuación, tiempo. Y bueno, ahí es todo un debate, toda una cuestión, pero nosotros no podemos tener un criterio de consolidar, como quieren muchos, el precariado, ¿no? Como una cuestión de clase, y nosotros estamos en la República Argentina nos atravesó el peronismo, y tenemos un país extremadamente rico, donde nosotros obviamente que no tenemos que resignarnos a estas políticas extractivistas como la ley de base, y tenemos que producir. O sea, en el 55 exportábamos uranio potenciado. Bueno, esa es la Argentina donde nuestro gobernador Axel Kicillof y quienes nos acompañamos alentamos y promovemos. Es una Argentina donde la centralidad la tiene el Ahora, trabajo que dignifica. quizás hay algo entre la diferencia entre, digamos, alentar esas situaciones y sí y interpelar, ¿no? Como que da la sensación de que todavía al peronismo le cuesta interpelar a esos trabajadores que hoy están en una reconfiguración, en esa reconfiguración del mundo laboral, ¿no? Sí, sin ninguna duda que es cuestión, es cuestión de charlar, pero en principio aprender a escuchar, ¿no? Yo hace unas semanas estuve con el ministro de Trabajo de Uruguay y hablábamos, ¿no? De esto, de la crítica, la autocrítica y del escuchar, ¿no? Y bueno, yo le planteaba cómo hicieron para retomar otra vez la conducción de su país. Y me decía este ejercicio, ¿no? De aprender a escuchar, de aprender a hacerse cargo de los errores, explicar por qué se hicieron esos errores, pedir las disculpas que tengamos que pedir. Y eso es un trabajo muy de base, un trabajo muy de militante, que me parece que también nosotros obviamente pero estamos en ese proceso de hacerlo. hay un termismo, vamos a decirlo, Walter, con todo el respeto que me merecen las diferentes opiniones, que a veces cuando vos planteás media discrepancia, te miran como diciendo, ya, sos funcional a Milei, sos funcional al liberalismo, viste, enseguida te corren. Mira, ayer lo escuché, no lo veo generalmente porque estoy ocupado en otras cosas, pero viste esos recortes que ponen en YouTube, como cortecito, muy pequeño, lo escuché a Pedro Rosenblatt, que realmente hizo una apreciación muy parecida a esta que vos decís. La necesidad de empezar a decir, che, evidentemente algo hicimos mal, porque el 60% en la última elección votaba a Milei y a Patricia Bullrich. O sea que, y nosotros no tenemos la posibilidad de seguir pensándonos como minorías, decía él, asumiéndose como peronista, sino que somos un partido que nació para representar a la mayoría. En la provincia de Buenos Aires pareciera verse con mucha claridad que hay también esa cosa de purismo respecto de determinadas cuestiones, que si haces esto y te corres medio centímetro parece que sos traidor. Bueno, a Cristina ponele. ¿Cómo se está viviendo esto ahora? Mirá, yo sinceramente, ¿no? Nosotros no podemos hablar lo que estamos hablando, dándole la importancia que se merece. O sea, hoy el pueblo trabajador está castigado. Es muy difícil hablar de internismo en el portón de cerrado de una fábrica con compañeros en la vereda, ¿no? En la calle. O sea que la cuestión de interna o internismo en este contexto es secundario. Y acá hay cuestiones básicas, elementales, que cada compañero y cada compañera tiene que respetar. A ver, si nosotros tenemos un gobernador 2 veces electo y plantea un proyecto en la cual hay un organigrama electoral y ese organigrama electoral está reivindicado por la justicia electoral, bueno, hay que acompañar esa situación, ¿no? Porque si no, entramos en una cuestión de minorías, y la verdad que la problemática y los problemas del pueblo trabajador no son esos. Entonces, y nadie se tiene que enojar porque yo planteo esto, o otro compañero o una compañera plantea otra cosa. Me parece que después, y esto lo digo convencido, en términos generacionales, vuelvo a decir esto, ¿no? Porque yo no empecé, mi generación no empezó a
a pelear Ujú. en los 2000, empezó a pelear por el comienzo de la democracia. Entonces, me parece a mí que, y estoy convencido de esto, ¿no? De que después de una derrota electoral y después de una derrota cultural como la que hemos tenido, tenemos que charlar, discutir y después y analizar, ¿no? Y si nosotros tenemos un compañero que es un emergente, que es un sobreviviente y que es un gran trabajador, que arranca a las 6:30 de la mañana y termina a las 11 de la noche, como es Axel Kicillof, hay que acompañarlo, ¿no? Porque es una provincia peronista y se está ejerciendo y articulando el peronismo. Y nosotros lo que tenemos que construir es bancar, acompañar y consolidar un oficialismo. Ujú. ¿No? Y me parece que algunos estamos en este proceso, muchos estamos en este proceso, y por ahí algunos tienen dudas o no lo quieren hacer. Bueno, a ver, está la realidad que impera, ¿no? La realidad que impera es lo que está pasando y sufriendo el pueblo trabajador, y después lo demás es secundario. Walter, te mando un abrazo. Gracias por este No, contacto. yo un abrazo grande y gracias por permitirme manifestar lo que siento y lo que pienso en este día tan especial. Y feliz día para todos los Feliz día, trabajadores y las compañero. trabajadoras. Claro que sí. Un abrazo. Walter Un abrazo Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. 12:24. Estás escuchando